Deja de fingir que tienes dinero, viejo. Todos aquí saben que vives una mentira. Las palabras de Sara cortaron el aire del restaurante más exclusivo de Manhattan como un cuchillo. Sentí como las miradas de los demás comensales se clavaban en nuestra mesa, mientras mi nuera me sonreía con esa expresión de superioridad que había perfeccionado en los 5 años que llevaba casada con mi hijo, Michael. El ambiente elegante del salón Sterling de repente se volvió sofocante. Las copas de cristal parecían temblar sobre los manteles de marfil, y sentí el calor subir por mi cuello. «Sara, por favor», murmuró Michael, pero su voz sonó más avergonzada por mí que molesta con su esposa. Mi hija Emily, sentada frente a mí, evitaba mi mirada mientras jugueteaba nerviosamente con la servilleta. La tensión era tan densa que podía cortarse con tijeras. Si estás viendo este vídeo, por favor dale like, suscríbete a Consejos de un Padre y comenta desde dónde lo ves. Necesito saber hasta dónde llega esta historia de traición y redención. Sara llevaba un vestido color champán que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente, y sus joyas brillaban bajo las luces doradas del restaurante como si fuese una reina mostrando su corona. Me llamo Robert Harrison. Tengo 62 años y, durante décadas, mantuve un perfil bajo respecto a mis verdaderos negocios. Aquella noche había decidido invitar a mi familia a cenar para celebrar el cumpleaños de Emily. Pero lo que empezó como una reunión alegre terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Sara llevaba toda la noche lanzando comentarios sarcásticos, cuestionando cada detalle de mi vida, mi ropa, mi casa, mi coche, mis supuestas inversiones. «Mire, suegro», continuó Sara, con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. «No hace falta que nos impresione. Sabemos que su casa está hipotecada, que su coche es del año pasado y que ese reloj que lleva es una imitación barata. No hay nada de malo en ser de clase media, pero deje de fingir que es algo que no es». Su voz se alzó lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan con claridad. Varios comensales giraron la cabeza con disimulo, mostrando rostros de curiosidad mezclada con incomodidad. En ese momento, el camarero se acercó con una bandeja de plata, sirviendo nuestros platos principales con movimientos precisos y profesionales. El aroma a trufa y finas hierbas llenó el aire, pero yo había perdido por completo el apetito. Mis manos temblaban ligeramente al tomar la copa de vino tinto, intentando mantener la compostura. Toda mi vida había trabajado en silencio, construyendo mi imperio empresarial lejos de los focos, evitando la ostentación que tantas familias destruye. Pero ahora, enfrentando la humillación pública de mi propia nuera, empecé a preguntarme si había cometido un error al permanecer siempre en las sombras. ¿Sabe qué es lo más patético?, continuó Sara, cortando su filete con movimientos teatrales. Que hasta trajo esa tarjeta negra falsa que compró por internet. ¿De verdad cree que somos tan ingenuos? Se rió, y Michael la siguió con una risa nerviosa que me dolió más que cualquier insulto directo. Mi propio hijo, el muchacho que crié con tanto amor y sacrificio, ahora se burlaba de mí junto a su esposa. Emily al fin levantó la vista. Sus ojos mostraban una mezcla de compasión y vergüenza. «Papá, quizá deberíamos irnos», susurró. Pero Sara la interrumpió enseguida. «No, no, Emily. Tu padre quiso traernos al restaurante más caro de la ciudad para impresionarnos, así que dejemos que termine su espectáculo. Seguro ya tiene preparada alguna excusa para cuando llegue la cuenta». Los demás comensales ya no disimulaban su atención. Una pareja mayor en la mesa contigua había dejado de comer para observar nuestro drama familiar, mientras un grupo de jóvenes ejecutivos se lanzaban miradas cómplices como si estuvieran viendo una telenovela en vivo. El ambiente del restaurante, que minutos antes había sido elegante y acogedor, ahora se sentía como un escenario en el que yo era el protagonista de una obra que nunca elegí representar. El aire se volvió denso, pesado, como si cada palabra de Sara robara un poco más de oxígeno. Traté de conservar la dignidad, respirando hondo mientras observaba a mi familia. Michael evitaba mirarme, concentrado en cortar su carne como si fuera lo más importante del mundo. Emily jugaba con los cubiertos, incómoda, sin atreverse a defenderme. ¿Y Sara? Sara parecía disfrutar cada segundo de mi humillación. ¿Sabe algo, suegro?, dijo Sara, limpiándose los labios con la servilleta de lino. Me da lástima verlo así.
Un hombre de su edad debería tener un poco más de dignidad. No necesita mentir sobre su situación económica para que lo queramos. Su tono era condescendiente, como si hablara con un niño pequeño sorprendido en una travesura. Los camareros seguían moviéndose con impecable profesionalismo, pero podía notar sus miradas discretas. El salón Sterling solía ser un santuario de conversaciones elegantes en voz baja, risas sofisticadas y el suave tintinear de copas y cubiertos. Ahora nuestra mesa era el centro de una atención indeseada, una interrupción dramática en la tranquilidad habitual del lugar. «Mire, papá», intervino Michael finalmente, pero no para defenderme. «Sarah tiene razón. Nos caes bien tal como eres. No necesitas fingir ser rico para impresionarnos. De hecho, es un poco vergonzoso». La palabra vergonzoso me atravesó el pecho como una daga. Mi propio hijo, aquel por quien trabajé incansablemente durante décadas, me llamaba vergonzoso. Recordé todos los años que pasé construyendo mi imperio en silencio, reinvirtiendo cada ganancia, expandiendo paso a paso, siempre con la filosofía de que la verdadera riqueza no necesita exhibirse. Crié a mis hijos con valores sólidos, enseñándoles que el dinero no define a una persona, que el trabajo honesto y la humildad valen más que cualquier ostentación. Pero ahora, frente a su desprecio, empecé a preguntarme si mi discreción había sido interpretada como falsa pobreza. Además, añadió Sarah, alzando su copa de champán como si brindara, ¿de verdad cree que no nos damos cuenta de los pequeños detalles? Su ropa siempre es de marcas desconocidas, nunca viaja a lugares exóticos como los verdaderamente ricos, y su casa, bueno, es bonita, pero no es una mansión. Cada palabra era como una bofetada pública. Los comensales cercanos habían abandonado cualquier intento de discreción y escuchaban abiertamente nuestra conversación. El maitre, un caballero de unos 50 años con años de experiencia en el servicio de lujo, se acercó discretamente. ¿Desean algo más? ¿Postre? ¿Café?, preguntó con voz profesional, aunque noté incomodidad en sus ojos. Seguramente había presenciado muchas escenas familiares en su carrera, pero pocas tan humillantes como esta. «Sí, por favor», respondió Sarah con una sonrisa radiante. «Creo que deberíamos pedir el postre más caro que tengan. Después de todo, mi suegro insiste en que puede pagar cualquier cosa». Se giró hacia mí con esa expresión de falsa inocencia que dominaba tan bien. «¿Verdad, Robert? Seguro que su tarjeta negra puede cubrir unos postres más». Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que todos podían escucharlo. La luz del restaurante parecía más brillante, más expuesta. Sentía las miradas de curiosidad, lástima y burla de los demás. Parte de mí quería levantarme y huir de aquella pesadilla pública. Pero otra parte, la que construyó un imperio desde cero, se negó a hacerlo. «Está bien», murmuré al fin, apenas audible entre el murmullo del restaurante. «Pidan lo que quieran». Sarah aplaudió suavemente, como si disfrutara de un espectáculo especialmente divertido. «Perfecto. Camarero, queremos la selección completa de postres y también champán Dom Perignon para todos. Después de todo, estamos celebrando la generosidad de mi suegro». El camarero tomó nota con expresión neutral, aunque noté que levantó ligeramente las cejas al escuchar lo del champán. Dom Perignon no era precisamente económico y, sumado a todo lo que ya habíamos pedido, la cuenta final sería considerable, muy considerable. Emily por fin se atrevió a hablar. «Sarah, creo que ya basta». Pero su protesta sonó débil, sin convicción. «No, no es suficiente», respondió Sarah, volviéndose hacia Emily con los ojos brillando de emoción. «Tu padre lleva años fingiendo. ¿No crees que ya era hora de que alguien le dijera la verdad? Es liberador, ¿sabes? Ya no tenemos que fingir que creemos sus historias sobre inversiones misteriosas y negocios secretos». Los postres llegaron como una procesión de obras de arte comestibles. Cada plato era una creación elaborada. Mousses con decoraciones doradas, tartas con frutas exóticas perfectamente dispuestas y pequeñas esculturas de chocolate que parecían demasiado bellas para comer. El champán Dom Perignon fue servido en copas de cristal que reflejaban las luces del restaurante como pequeños prismas. Todo era exquisito, elegante y terriblemente caro. Yo sabía exactamente cuánto costaba cada cosa, porque conocía al detalle los márgenes de beneficio de este tipo de establecimientos.
Sara probó su postre de chocolate con frambuesas, cerrando los ojos con una exagerada expresión de placer. Esto es divino. Seguro cuesta al menos $200 la porción, ¿verdad, Robert? Pero me imagino que para alguien con tanto dinero como usted dice tener, $200 es como calderilla. Su sarcasmo era tan denso que podía cortarse. Los demás comensales habían creado una burbuja de silencio a nuestro alrededor. La pareja mayor tenía las cucharas suspendidas en el aire, mientras los jóvenes ejecutivos intercambiaban miradas divertidas. Una mujer elegante, en la mesa de la esquina, incluso sacó el teléfono discretamente, probablemente para grabar lo que consideraba un espectáculo gratuito. Sara, por favor, intentó Michael débilmente, pero ella lo silenció con una mirada. No, Michael. Tu padre nos trajo aquí precisamente para presumir, así que dejemos que presuma hasta el final. Alzó su copa de champán en un brindis burlón. Por Robert Harrison, el hombre más rico de la familia, en su imaginación. El tintineo de la copa contra la mesa resonó como una campana fúnebre. Emily se encogió en su silla, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Me quedé sentado, con las manos temblorosas ocultas bajo la mesa, sintiendo como cada fibra de mi ser se tensaba como una cuerda a punto de romperse. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, continuó Sara, ahora dirigiéndose directamente a los comensales cercanos, como si fuéramos parte de un espectáculo público. Que un hombre de su edad sienta la necesidad de mentir sobre su situación financiera. Es casi patológico. La palabra patológico flotó en el aire como una acusación médica. El maitre observaba a cierta distancia, con evidente incomodidad, pero manteniendo su impecable profesionalismo. Otros miembros del personal se movían por el restaurante, aunque noté cómo sus pasos se volvían más lentos al pasar cerca de nuestra mesa, como si quisieran escuchar sin hacerlo demasiado obvio. Antes de continuar, por favor dale like, suscríbete y comenta desde dónde lo ves. Necesito saber hasta dónde llega esta historia de traición y redención. Mire, suegro. Sara se inclinó hacia adelante, con un tono de falsa preocupación. Entiendo que quiera impresionarnos. Entiendo que quizás se sienta inseguro sobre su lugar en la familia ahora que Michael y yo estamos construyendo nuestro propio futuro. Pero mentir no es la solución. La honestidad vale mucho más que cualquier apariencia de riqueza. Sus palabras eran veneno cubierto de miel. Cada frase estaba cuidadosamente diseñada para sonar comprensiva mientras me destruía en público. Michael asintió ligeramente, como si las palabras de su esposa fueran la mayor muestra de sabiduría que había escuchado jamás. Además, prosiguió Sara, disfrutando de su audiencia cautiva, ¿de verdad cree que no investigamos? En esta era digital, es muy fácil comprobar la situación real de una persona. Usted no aparece en ninguna lista de empresarios exitosos, no tiene propiedades a su nombre, y su estilo de vida simplemente no corresponde al de una persona verdaderamente rica. Investigación. Claro que habían investigado. Lo que Sara no entendía era que los verdaderamente ricos, especialmente los que construyeron su fortuna desde cero, suelen ser maestros en el arte de la invisibilidad financiera, estructuras corporativas, fondos de inversión, sociedades anónimas, todo diseñado precisamente para mantener la privacidad y evitar este tipo de escrutinio público. Y sinceramente, Sara elevó la voz para asegurarse de que las mesas vecinas escucharan con claridad, es cruel hacer que su propia familia participe en esta fantasía. Michael se siente obligado a seguirle el juego, Emily está claramente incómoda y yo simplemente ya no puedo fingir más. El champán en mi copa había perdido todo su brillo. Las burbujas ascendían lentamente como pequeñas perlas de decepción. Sentía el peso de todas las miradas en el restaurante, el murmullo apagado de conversaciones interrumpidas por nuestro drama familiar. Así que esta es mi propuesta, dijo Sara, recostándose en su silla como una reina dictando un decreto. Cuando llegue la cuenta, que seguramente rondará varios miles después de todo lo que pedimos, admita que no puede pagar. Michael y yo nos haremos cargo. Sin juicios, sin vergüenza, solo honestidad. Por primera vez en años, el silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los sonidos habituales del restaurante parecían apagados. El tintinear de los cubiertos, las conversaciones en voz baja, el suave jazz de fondo. Todo se redujo a ese instante de pura tensión,
donde mi reputación, mi dignidad y mi relación con mi familia pendían de un hilo invisible. El silencio en nuestra mesa era tan denso que cada segundo parecía una eternidad. Las palabras de Sara flotaban en el aire como una sentencia judicial esperando mi respuesta. En sus ojos vi esa expresión de triunfo anticipado, como si ya hubiese ganado una batalla de la que yo ni siquiera sabía que participaba. Michael miraba fijamente su copa de champán, incapaz de enfrentarme, mientras Emily parecía contener la respiración. ¿Sabes algo, Sara? Dije finalmente, con una voz más firme de lo que sentía en mi interior. Tienes razón. Es momento de ser completamente honesto. Me incorporé en la silla, sintiendo una extraña calma descender sobre mí. Cuando llegue la cuenta, la pagaré con mi tarjeta negra. Y después de eso, quizá al fin entiendas quién soy en realidad. La sonrisa de Sara se amplió, transformándose en una expresión de diversión pura. Oh, por favor, siga con el teatro hasta el final. Será interesante ver cómo explica las cosas cuando su tarjeta de juguete sea rechazada. Se giró hacia las mesas vecinas, disfrutando de su público. ¿No es fascinante? Incluso ahora, frente a la evidencia de su propia fantasía, sigue insistiendo. El murmullo del restaurante ya no era el suave sonido de conversaciones elegantes, sino más bien el ruido de una multitud expectante. Podía sentir los ojos de decenas de personas sobre nuestra mesa, todos esperando ver cómo se desarrollaría este drama familiar en tiempo real. El maitre se acercó con pasos medidos, llevando una bandeja de plata con la cuenta. Sus movimientos eran cuidadosos, profesionales, pero noté la tensión en sus hombros. Seguramente había presenciado muchas situaciones incómodas a lo largo de los años, pero pocas tan humillantes como esta. La cuenta, señor, susurró discretamente, colocando la carpeta de cuero negro frente a mí. Su voz era neutra, pero sus ojos mostraban una mezcla de profesionalismo y compasión que me hacía sentir aún más expuesto. Tomé la carpeta con las manos, esperando que no se notara cuánto me temblaban. Al abrirla, los números me golpearon los ojos, $8.800. Era una suma considerable, incluso para los estándares del Sterling Room, vinos exclusivos, platos elaborados, postres artesanales y, sobre todo, las 3 botellas de Dom Perignon que Sara había insistido en pedir. Todo se había acumulado en una cuenta capaz de hacer palidecer a cualquier familia de clase media. $8.800, anuncié en voz alta y clara, lo suficiente para que lo escucharan las mesas cercanas. Bastante considerable para una cena familiar. Sara aplaudió suavemente, con los ojos brillando de emoción. Perfecto. Ahora viene la parte interesante. Veamos esa famosa tarjeta negra suya. Su voz tenía el tono de alguien a punto de presenciar el desenlace de un elaborado truco de magia. Abrí mi maletín, una pieza de cuero negro que Sara había declarado previamente como obviamente falsa, y saqué mi tarjeta. La American Express Centurion, conocida popularmente como la Black Card, un rectángulo de metal pesado que reflejaba la luz con un brillo mate. Incluso bajo la iluminación discreta del restaurante, su peso y textura eran inconfundiblemente auténticos. Interesante, murmuró Sara, aunque detecté un leve cambio en su voz. Debo admitir que es una imitación muy buena. ¿La compró por internet? He visto algunas réplicas bastante convincentes en eBay. Extendí la tarjeta al maitre, que la recibió con el respeto profesional que merecía semejante instrumento financiero. Por favor, cargue el importe completo a esta tarjeta, dije, con voz clara y segura. El maitre se dirigió a la estación de pago, y vi cómo varios empleados se reunían discretamente alrededor del terminal. Era obvio que la situación había captado la atención de todo el equipo. Las conversaciones en las mesas cercanas se redujeron a susurros expectantes, como si toda la sala contuviera la respiración. Los minutos que siguieron parecieron horas. Sara tamborileaba la mesa con sus uñas perfectamente cuidadas, sonriendo con confianza. Michael parecía rezar para que todo terminara pronto, mientras Emily miraba alternativamente su postre intacto y la estación de pago donde procesaban la transacción. «¿Sabes lo que va a pasar?», susurró Sara, inclinándose hacia mí con expresión conspirativa. «Tu tarjeta será rechazada, probablemente por fondos insuficientes o porque es falsa. Luego el camarero volverá con esa cara incómoda que ponen cuando deben dar malas noticias.
Y al final, después de toda esta farsa, tendrás que admitir la verdad. Desde nuestra mesa podía ver al maitre conversando en voz baja con otros empleados. Había una actividad inusual alrededor del terminal, más gente de la necesaria para un simple pago. Algo estaba pasando, aunque aún no podía determinar qué. Y cuando ocurra, continuó Sara, disfrutando de lo que creía sus últimos momentos de victoria, espero que por fin entiendas por qué es tan importante ser honesto con la familia. No hay nada malo en tener dificultades económicas, pero fingir ser alguien que no eres solo daña a todos. El ambiente del restaurante había adquirido una calidad casi teatral. Los comensales de las mesas cercanas habían abandonado cualquier pretexto de privacidad y observaban abiertamente nuestra mesa. Una pareja de mediana edad había dejado de comer, los tenedores suspendidos en el aire, como si fueran espectadores en una obra cautivadora. De pronto, vi algo que me heló la sangre. El maitre no regresaba solo. Venía acompañado de otro hombre, mayor, vestido con un traje impecable y una expresión de auténtica preocupación. Por su porte y la manera en que los demás empleados se apartaban con respeto, era evidente que se trataba de alguien con gran autoridad en el restaurante. «Oh, esto es aún mejor de lo que esperaba», murmuró Sara, casi vibrando de emoción. Trajeron al gerente. Seguro necesitan explicarle la situación antes de llamar a la policía por fraude con tarjeta. El gerente se acercó con pasos firmes, rostro serio y profesional. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y un traje hecho a medida. Sus zapatos de cuero italiano brillaban bajo las luces del restaurante y transmitía esa autoridad natural que solo da la experiencia de manejar situaciones delicadas en establecimientos de alto nivel. «Aquí viene», susurró Sara con una sonrisa triunfal, acomodándose en la silla como si estuviera en primera fila de un espectáculo. «Prepárese para la humillación final, suegro. Espero que al menos, después de esto, aprenda la lección sobre ser honesto con su familia». Michael se hundió aún más en su silla, claramente mortificado ante la posibilidad de que su padre fuese confrontado en público por fraude. Emily había dejado de fingir que comía y miraba fijamente sus manos, como si quisiera volverse invisible evitando cualquier contacto visual. El murmullo del restaurante había alcanzado un punto crítico. Las conversaciones en las mesas cercanas se habían detenido por completo. Incluso comensales más lejanos giraban discretamente la cabeza para observar el desenlace de nuestro drama familiar. El ambiente elegante del Sterling Room se había transformado en algo parecido a un coliseo, todos esperando presenciar el momento final de lo que consideraban mi inevitable derrota. El gerente llegó a nuestra mesa, pero en lugar de dirigirse a mí con la severidad que Sara esperaba, su rostro mostraba algo completamente distinto. Sus ojos se abrieron levemente y la tensión en su mandíbula revelaba que algo inesperado había ocurrido en la estación de pago. «Señor Harrison», comenzó, con voz cautelosa y respetuosa. El simple hecho de que supiera mi apellido sin que nadie se lo hubiera dicho ya era una señal. Pero Sara estaba demasiado absorta en su momento de gloria como para notarlo. «Sí», respondí con calma, incorporándome en mi asiento, aunque mi corazón latía tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo. «Lo siento, pero parece que hay un problema con su tarjeta», continuó el gerente. Vi cómo los ojos de Sara se encendían de pura euforia. Era el momento que había estado esperando, la confirmación final de todo lo que había proclamado esa noche. «Lo sabía», exclamó Sara, aplaudiendo suavemente. «Lo supe desde el principio». Se giró hacia las mesas vecinas como si fuese una profeta recién reivindicada. «¿Ven? Les dije que todo esto era falso. Una tarjeta negra de imitación, tal como predije». El restaurante entero pareció contener la respiración. Los comensales intercambiaron miradas de morbosa satisfacción, como si hubieran presenciado la resolución de un misterio intrigante. Una mujer elegante en la mesa de la esquina incluso guardó el teléfono, decepcionada de que el espectáculo terminara de manera tan predecible. Michael cerró los ojos y vi cómo sus hombros se desplomaban con lo que solo podía describir como vergüenza ajena. Emily ya comenzaba a recoger discretamente sus cosas, preparando una salida rápida y discreta. Pero entonces el gerente siguió hablando, y sus siguientes palabras lo cambiaron todo. «El problema, señor Harrison, es que nuestra máquina rechazó la transacción porque el restaurante le debe dinero a usted». Su voz era clara y profesional,
pero con un matiz de disculpa genuina que cortó el aire como un cuchillo. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Sara, que estaba a punto de levantarse para hacer una reverencia teatral, se quedó paralizada, su expresión de triunfo transformándose lentamente en una máscara de confusión total. —¿Disculpe? —murmuró, como si no hubiera escuchado bien. El gerente carraspeó, incómodo, pero decidido a manejar la situación con profesionalidad. —Permítame presentarme formalmente. Soy Richard Sterling, gerente general del Sterling Room, y lamento informarle que tenemos una deuda pendiente con usted desde hace varios meses. Los ojos de Sara se movían rápido entre el gerente y yo, como intentando procesar una información que no encajaba en su narrativa cuidadosamente construida. —Debe de haber algún error —dijo finalmente, con la voz perdiendo la confianza que había sostenido toda la noche. —No hay ningún error, señora —respondió Richard con respeto genuino. De hecho, la situación es bastante considerable. Cuando intentamos procesar el pago de esta cena, de $8.800, nuestro sistema financiero detectó automáticamente que tenemos una deuda con el señor Harrison de aproximadamente $12 millones. El número flotó en el aire como una bomba recién detonada en medio del silencio. La cifra era tan inesperada, tan descomunal en el contexto de lo ocurrido esa noche, que incluso yo tuve que parpadear para asegurarme de haber escuchado bien. La transformación en el rostro de Sara fue instantánea y devastadora. El color desapareció de sus mejillas, dejándola tan pálida como el mantel. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Era como si toda su realidad se hubiese reorganizado en un instante, como un rompecabezas armado de forma equivocada que de repente revelaba una imagen completamente distinta. Michael levantó la vista por primera vez en toda la noche, con los ojos llenos de asombro y confusión. ¿$12 millones? Repitió, como si las palabras fueran un idioma extranjero que intentaba descifrar. Así es, señor, confirmó Richard, dirigiéndose ahora a toda la mesa, aunque manteniendo su atención principal en mí. La deuda está relacionada con la compra de las propiedades sobre las que se construyó este Sterling Room, así como 2 unidades adicionales en Midtown Manhattan. Según nuestros registros, el señor Harrison fue el propietario original de esos inmuebles y los vendió a nuestra corporación con plazos de pago que aún se están cumpliendo. El restaurante entero había caído en un silencio sepulcral. Ni el tintinear de los cubiertos ni el murmullo de conversaciones lejanas rompían la quietud absoluta que se había apoderado del lugar. Era como si todos hubieran pulsado un botón de pausa, congelando el momento en una fotografía de asombro colectivo. Los comensales tenían los tenedores suspendidos en el aire, las copas a medio camino de sus labios, los ojos fijos en nuestra mesa con una mezcla de fascinación e incredulidad. Sara parecía luchar por encontrar palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. La arrogante confianza que había mostrado toda la noche se había evaporado por completo, reemplazada por una expresión de confusión total que rozaba la negación. Sus manos, que poco antes gesticulaban teatralmente mientras me humillaba, ahora temblaban ligeramente sobre la mesa. Su vestido color champán, que al inicio de la velada había lucido con tanto orgullo, ahora le daba un aspecto pálido y apagado bajo las luces del restaurante. «Esto es imposible», murmuró al fin, apenas audible. «Tiene que haber un error en sus registros. Este hombre no puede poseer nada. Lo investigamos. Revisamos todo». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, como si al fin empezara a darse cuenta de que tal vez su investigación no había sido tan completa como pensaba. Richard mantuvo la compostura profesional, pero noté un leve cambio en su postura. Se irguió apenas, como ajustando el nivel de respeto hacia mí. «Señora, puedo asegurarle que nuestros registros son absolutamente correctos. De hecho, contamos con toda la documentación legal en nuestras oficinas. Las propiedades fueron adquiridas a través de Harrison Global Holdings, y los pagos se realizan mensualmente según el contrato establecido». Harrison Global Holdings. El nombre de mi compañía matriz flotó en el aire como una revelación que cambió instantáneamente la dinámica de toda la conversación. Vi cómo Michael procesaba la información, sus ojos moviéndose rápidamente entre Richard y yo, como si estuviera reconstruyendo por completo la imagen que tenía de su propio padre. Su rostro pasó de la mortificación a una perplejidad profunda que rozaba la incredulidad.
¿Harrison Global? Repitió Emily en voz baja, con un tono lleno de asombro. Papá, ese es nuestro apellido. Antes de que pudiera responder, Richard continuó, sintiéndose claramente obligado a dar más contexto ahora que la verdad había salido a la luz. Harrison Global Holdings es una de las mayores compañías inmobiliarias de la región. Poseen propiedades comerciales en toda la ciudad, incluidos varios centros comerciales, complejos de oficinas y, por supuesto, los terrenos donde se ubican nuestros restaurantes. La información cayó sobre mi familia como una cascada de revelaciones que reescribía por completo la narrativa que habían construido sobre mí. Sara había quedado completamente muda. Su rostro transitaba por una gama de expresiones: sorpresa, negación, confusión y finalmente algo que rozaba el pánico. Sus ojos se movían frenéticamente por el restaurante, como buscando una salida de aquella realidad que se derrumbaba a su alrededor. Pero eso significaría, empezó Michael, con una voz cargada de un entendimiento repentino que claramente lo perturbaba. Significa que su padre es uno de nuestros clientes más valiosos y respetados, completó Richard, inclinando levemente la cabeza hacia mí. De hecho, señor Harrison, debo disculparme profundamente por cualquier incomodidad que esta situación haya podido causarle. Esto jamás debería haber llegado hasta este punto. Los comensales cercanos habían abandonado por completo cualquier intento de discreción. Algunos incluso se inclinaban hacia adelante en sus sillas, fascinados por el giro dramático de lo que había empezado como una humillación pública y ahora se transformaba en algo completamente distinto. Una mujer elegante, en una mesa de la esquina, comenzó a susurrar con urgencia a su acompañante, probablemente recalculando todo lo que había presenciado en la última hora. $12 millones, susurró Sara, como si intentara darle sentido a la cifra en su mente. Pero eso no puede ser real. Vive en una casa normal, conduce un coche normal, compra en tiendas normales. Su voz había subido de tono, rozando la histeria, como si se aferrara desesperadamente a los fragmentos de su anterior realidad. Con todo respeto, señora, intervino Richard, con un matiz protector en su voz, muchas personas verdaderamente ricas eligen mantener un perfil bajo. De hecho, es una marca de auténtica sofisticación financiera. Los verdaderamente acaudalados suelen evitar la ostentación precisamente para proteger su privacidad y a sus familias. El concepto de riqueza discreta nunca había cruzado por la mente de Sara. Ella había buscado ostentación, señales obvias de dinero, los clichés que la cultura popular asocia con el éxito. La idea de que alguien pudiera poseer una gran fortuna llevando un estilo de vida modesto estaba completamente fuera de su marco de referencia. Su educación sobre la riqueza venía de revistas de celebridades y programas de televisión, no del mundo real de quienes verdaderamente manejan grandes patrimonios. Además, continuó Richard, añadiendo contexto con evidente respeto, el señor Harrison ha sido extremadamente generoso con nuestro personal a lo largo de los años. Sus contribuciones a nuestro fondo de bienestar para empleados han sido sustanciales. También ha financiado becas culinarias para varios de nuestros jóvenes chefs. Vi cómo cada nueva pieza de información golpeaba a mi familia como una onda expansiva. Michael parecía reevaluar por completo cada interacción que había tenido conmigo en los últimos años, probablemente recordando todos los momentos en que pensó que yo exageraba o fantaseaba con mi situación financiera. Sus ojos se llenaron de una mezcla de culpa y asombro que lo hacía parecer mucho más joven de sus 32 años. Emily había empezado a llorar en silencio, lágrimas que mezclaban sorpresa, arrepentimiento y quizá alivio. «Papá», murmuró, «¿por qué nunca nos lo contaste?» Era una pregunta justa, que merecía una respuesta honesta. Durante años había mantenido mis negocios en secreto, no por vergüenza, sino por convicción. Había visto demasiadas familias destruidas por el dinero, demasiados hijos que se volvían perezosos y sin ambiciones al conocer la verdadera magnitud de la fortuna familiar. Conocí herederos que jamás desarrollaron sus propios sueños, que vivieron vidas vacías financiadas por el trabajo de otros. Porque quería que se sostuvieran por ustedes mismos, respondí finalmente, con la voz más firme ahora que la verdad salía a la luz. Quería que desarrollaran su propio carácter, su propia ética de trabajo, sin la influencia corruptora de saber que tenían una red de seguridad financiera enorme. Sara escuchaba todo esto con una expresión que había pasado de la sorpresa al puro horror.
La realidad de que había pasado toda la noche humillando públicamente a un hombre que no solo era económicamente superior, sino que técnicamente era su arrendador a través de una compleja cadena de propiedad corporativa, comenzaba a instalarse en ella. Su rostro había adquirido un matiz verdoso que contrastaba con el maquillaje perfectamente aplicado. «Señor Harrison», dijo Richard, inclinándose de nuevo hacia mí, «¿le gustaría que manejáramos la cuenta de esta noche de forma distinta, considerando las circunstancias?» «No», respondí con firmeza, tomando de nuevo mi maletín. «La cuenta se pagará como estaba previsto. Pero quiero que conserve mi tarjeta y simplemente descuente los $8,800 de la deuda pendiente». El gesto era tanto práctico como simbólico. Al deducir la cuenta de la deuda existente, dejaba claro mi verdadero estatus financiero y, al mismo tiempo, mantenía la dignidad de pagar la cena como había prometido. Era una demostración silenciosa, pero poderosa, de que mis recursos eran reales y considerables. Richard asintió con respeto y se dirigió de nuevo a la estación de pago, llevándose mi tarjeta y una nueva comprensión de lo que había ocurrido en su restaurante. Podía ver cómo otros empleados se reunían discretamente a su alrededor, ansiosos por entender los detalles de aquella situación. El silencio en nuestra mesa era ensordecedor. Sarah permanecía inmóvil, como una estatua de mármol despojada de toda arrogancia. Tenía las manos apoyadas en la mesa, los nudillos blancos de tensión. El maquillaje perfecto con el que había entrado al restaurante ahora parecía una máscara rígida incapaz de ocultar la devastación emocional que sufría por dentro. Michael rompió el silencio al fin, con la voz temblorosa y cargada de una emoción que no mostraba desde hacía años. «Papá, no sé qué decir». Sus ojos se habían llenado de lágrimas que luchaba por contener. Podía ver cómo todo el peso de la noche caía sobre él. «Durante todos estos años pensé que estabas perdiendo el sentido de la realidad». Las palabras de mi hijo me golpearon con una fuerza inesperada. La idea de que mis propios hijos hubieran creído que yo padecía algún problema mental o delirios de grandeza era más dolorosa que cualquier humillación pública que Sarah hubiera podido infligirme. Y dejé que pensaran eso, admití, con la voz suave pero cargada de remordimiento. Les permití dudar de su propio padre porque creí que era más importante que aprendieran a valorar el trabajo duro y la autenticidad que conocer la cifra de una cuenta bancaria. Emily se enjugó las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «Pero, papá, podríamos haberlo sabido. Podríamos habernos sentido orgullosos de ti. Podríamos haber entendido por qué trabajabas tantas horas, por qué siempre estabas ocupado con reuniones y llamadas que nunca explicabas». Era cierto. Durante años, mis hijos habían sido testigos de mis largas jornadas, de mis constantes viajes, de mis conversaciones telefónicas en idiomas que no reconocían, con personas cuyos nombres jamás mencionaba. Para ellos, seguramente, parecía que llevaba una vida secreta que no encajaba con la imagen modesta que mostraba en público. Los comensales de las mesas cercanas seguían observándonos, algunos susurrando entre ellos, especulando sobre lo que acababan de presenciar. Una pareja de mediana edad, diagonal a nosotros, conversaba en voz baja mientras lanzaba miradas rápidas hacia nuestra mesa. Sarah finalmente recuperó la voz, aunque sonaba completamente distinta a la de la mujer arrogante y segura que me había humillado toda la noche. «Robert, señor Harrison, yo no lo sabía». Su voz se quebraba, y pude ver cómo luchaba por encontrar palabras que pudieran mitigar el daño causado. «No, no lo sabías», respondí, manteniendo la calma pero con firmeza. «Pero eso no excusa el veneno que destilaste durante toda la noche. No excusa la crueldad deliberada, la humillación pública ni el evidente placer que sentiste al intentar destruir mi dignidad frente a desconocidos». Mis palabras cayeron sobre la mesa como golpes de martillo, cada una medida y deliberada. Durante años había tolerado los comentarios sutiles de Sarah, sus insinuaciones condescendientes, sus intentos de establecer jerarquías familiares en las que ella se colocaba por encima. Había preferido preservar la paz familiar, esperando que el tiempo limara sus aristas. «Pero lo que más me duele», proseguí, con la voz cobrando más fuerza, «es que lograste convencer a mis propios hijos de que su padre era un mentiroso, un delirante, alguien de quien debían avergonzarse. Eso, Sarah, es imperdonable». Michael ya lloraba abiertamente, sus hombros sacudidos por sollozos contenidos durante demasiado tiempo. «Papá, lo siento tanto. Debí confiar en ti.
Debí saber que nunca mentirías con algo así. Pero sí mentí, respondí, con el corazón partiéndose en cada palabra. Y esa es la lección que todos debemos aprender esta noche. La confianza en la familia no debería depender de pruebas externas. Debería ser incondicional, especialmente entre padre e hijos. Richard regresó en ese momento con la carpeta de cuero y una expresión que mezclaba profesionalismo con sincera preocupación. Señor Harrison, todo está resuelto. Los $8.800 han sido descontados de la deuda pendiente, y aquí tiene su recibo. Me entregó la carpeta con una reverencia respetuosa. Además, añadió, bajando la voz para que solo nosotros escucháramos, me tomé la libertad de preparar una reserva privada en nuestro salón ejecutivo para futuras visitas. Es un espacio más discreto, quizá más adecuado para reuniones familiares. El gesto era sutil y diplomáticamente perfecto. Richard entendía que lo ocurrido aquella noche había sido profundamente personal y traumático. Su oferta era a la vez un reconocimiento a mi estatus como cliente valioso y una forma de protegernos de futuras exposiciones públicas. Gracias, Richard. Es usted muy amable, respondí, aceptando la carpeta. Y asegúrese, por favor, de que todo el personal entienda que lo ocurrido aquí esta noche es completamente privado. No quiero que se convierta en chisme. Por supuesto, señor. Tiene mi palabra, respondió con sinceridad antes de retirarse discretamente. Con su partida, nuestra mesa volvió a sumirse en un silencio pesado. El peso de las revelaciones, de las emociones crudas y de los lazos familiares alterados, creaba una atmósfera casi tangible de cambio. Era como si estuviéramos sentados en las ruinas de la familia que habíamos sido, tratando de entender cómo reconstruir algo nuevo y mejor a partir de los escombros. Sara alzó la vista al fin, y pude ver que sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas que había dejado escapar. Robert, sé que no tengo derecho a pedir perdón después de lo que hice esta noche, pero necesito que sepa que nunca imaginé, nunca pensé. Nunca pensaste que podías estar equivocada, la interrumpí suavemente. Nunca consideraste que quizá había cosas sobre mí que no entendías. En cambio, elegiste la explicación más cruel, la que te permitía sentirte superior. Sus lágrimas fluían libremente ahora, corriendo su maquillaje perfecto y revelando la vulnerabilidad humana escondida tras toda su arrogancia. Tiene razón, tiene toda la razón. Y no sé cómo voy a vivir conmigo misma sabiendo lo que hice. La vulnerabilidad en su voz era algo que no había escuchado en los 5 años que llevaba en la familia. Siempre había sido una mujer invencible, segura hasta la arrogancia, alguien que jamás admitía errores ni debilidades. Verla ahora, despojada de esa fachada, llorando abiertamente en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, era devastador y de algún modo, extrañamente esperanzador. Sara, dije suavemente, inclinándome hacia ella, la diferencia entre la gente común y la gente extraordinaria no está en nunca equivocarse. Está en lo que hacen cuando finalmente reconocen que se han equivocado. Mis palabras parecieron golpearla aún más profundo, y sus sollozos se intensificaron. Michael se inclinó instintivamente hacia su esposa, rodeándole los hombros en un gesto automático de consuelo, aunque cargado de conflicto. En sus ojos vi también una lucha interna, culpa por haber dudado de mí, rabia hacia Sara por humillarme, y confusión sobre cómo afrontar esta nueva realidad familiar. Durante todos estos años, continué, con un tono más reflexivo, observé cómo crecía nuestra familia, cómo cada uno de ustedes evolucionaba. Sara, vi tu ambición, tu determinación, tu voluntad de darle a Michael una buena vida. Son cualidades admirables, pero en algún punto se transformaron en otra cosa. Los comensales cercanos habían empezado a dispersarse poco a poco, algunos con la clara sensación de haber presenciado algo demasiado íntimo e intenso como para seguir observando. La pareja de ancianos que había seguido nuestro drama desde el inicio pidió finalmente la cuenta, aunque noté cómo la mujer seguía lanzando miradas preocupadas hacia nuestra mesa. Yo también soy culpable de esto, admití, sintiendo el peso de años de silencio y secretos. Elegí mantener mi vida empresarial separada de la familiar porque creí que así los protegía. Pero en el proceso, creé un entorno en el que era fácil dudar de mí, donde no tenían contexto para entender quién era en realidad. Emily, que había estado en silencio durante gran parte de las revelaciones, finalmente encontró su voz. Papá,
¿Pero por qué era tan importante mantenerlo en secreto? ¿Por qué no podía simplemente decirnos la verdad? Era una pregunta que la había consumido durante años. Eso era evidente. Había vivido preguntándose por qué su padre era tan evasivo en ciertos temas, porque había tantas llamadas y reuniones sin explicación, porque a veces recibía un trato que parecía desproporcionado para la imagen social que proyectábamos. Porque vi lo que el dinero puede hacerle a las familias, respondí, eligiendo cada palabra con cuidado. Vi hijos que nunca aprendieron a trabajar porque sabían que siempre tenían una red de seguridad. Vi matrimonios que se desmoronaron porque uno de los dos sentía que solo se había casado por la riqueza. Vi hermanos destrozar relaciones de décadas por peleas de herencia. Me detuve, dejando que el peso de esas palabras calara en todos. El restaurante había vuelto a su ritmo habitual, pero nuestra mesa seguía siendo una isla de emociones intensas en medio de aquel ambiente elegante. Más que nada, proseguí, quería que me amaran por quien soy como persona, no por lo que podía ofrecerles económicamente. Quería que Michael eligiera su carrera por pasión, no por sentirse obligado a estar a la altura de la riqueza familiar. Quería que Emily desarrollara su independencia y fortaleza, no que se volviera dependiente del dinero de la familia. Michael se secó las lágrimas con la servilleta, dejando leves manchas en el fino lino. Pero papá, el resultado fue que sentimos que vivíamos con un extraño. Había partes de tu vida que nunca compartías, conversaciones que se detenían cuando entrábamos a la habitación, viajes de negocios que jamás explicabas. Tenía razón, y dolía escucharlo. En mi afán por protegerlos de la influencia corruptora del dinero, había creado distancia y misterio, que resultaron igualmente dañinos de otra manera. Era una lección sobre las consecuencias no deseadas de decisiones bien intencionadas. Y ahora, dijo Sara, con la voz aún temblorosa pero recobrando algo de firmeza, me doy cuenta de que lo empeoré todo. Tomé tu secreto y lo convertí en prueba de engaño. Me convencí a mí misma y convencí a Michael de que vivías en una fantasía. La honestidad de su confesión me sorprendió. Durante años había construido un relato sobre mí que le permitía sentirse superior, posicionarse como la realista de la familia, la que podía ver a través de lo que creía mis delirios de grandeza. Lo que más me preocupa, le dije, mirándola directo a los ojos, es que parecías disfrutar humillándome. Esto no se trataba solo de aclarar cosas o de proteger a tu esposo de lo que pensabas eran mentiras. Se trataba de poder, de querer ponerme en mi lugar, según tú. Sara se estremeció como si la hubiera golpeado. Era una verdad que había evitado enfrentar, incluso consigo misma. El placer que había mostrado en mi supuesta caída había sido evidente para todos en el restaurante, una crueldad que iba mucho más allá de la simple frustración. Tienes razón, susurró casi inaudible. Estaba disfrutándolo. Disfrutaba sentirme superior, sentir que al fin tenía pruebas de que tenía razón sobre ti, y eso dice algo terrible de quién soy como persona. Su confesión flotó en el aire como en una iglesia, cruda, honesta y profundamente incómoda. Pero también, comprendí, era el inicio de un cambio real. La pregunta ahora, dije suavemente, es, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo seguimos adelante como familia, sabiendo lo que ahora sabemos unos de otros? Emily se estiró sobre la mesa y tomó mi mano con fuerza. Papá, quiero saberlo todo. Quiero entender tus negocios, tus logros, todo lo que has construido. No porque quiera aprovecharme, sino porque quiero conocerte de verdad, por primera vez en mi vida. Sus palabras tocaron algo muy profundo en mí. Un anhelo que no sabía que llevaba años guardando. El deseo de compartir mi orgullo por lo que había logrado y de que mis hijos entendieran el alcance de mi trabajo y el impacto que había tenido en tantas vidas. Y yo, dijo Michael, con la voz más firme, quiero disculparme. No solo por esta noche, sino por todas las veces que te desestimé, por cada vez que dejé que las dudas de Sara se convirtieran en mis dudas. Tú me criaste para ser mejor que esto, y te fallé. El peso de su disculpa era abrumador. Como padre, escuchar a tu hijo reconocer sus errores y comprometerse a ser mejor era desgarrador y sanador al mismo tiempo. Sara permaneció callada unos segundos, luchando con lo que sentía. Al final levantó la vista, enfrentando mi mirada con evidente dificultad. Robert, no merezco tu perdón. Lo que hice esta noche es imperdonable. Pero si me lo permites,
quiero dedicar el tiempo que haga falta para demostrar que puedo ser mejor, que puedo ser la nuera que mereciste desde el principio. La sinceridad en su voz era inconfundible. Pero también sabía que las palabras son fáciles cuando uno está abrumado por la culpa y la vergüenza. El verdadero cambio requeriría tiempo, constancia y esfuerzo genuino. El perdón, le respondí con cuidado, no es algo que se concede en un momento. Especialmente no después de años de comentarios hirientes y de la humillación pública de esta noche. Pero estoy dispuesto a ver si realmente estás comprometida con cambiar, con ser parte de esta familia para construir en lugar de destruir. El ambiente del restaurante empezaba a cambiar sutilmente. Las luces se atenuaron, señal de que la noche llegaba a su fin. Los últimos comensales terminaban sus postres y pedían la cuenta, mientras el personal comenzaba los discretos rituales de cierre. Hay algo más que necesito que entiendan, añadí, sintiendo que debía dejar claras las bases de lo que vendría. Si vamos a reconstruir esta familia sobre la honestidad, tienen que saber que mi riqueza trae consigo responsabilidades. No se trata solo de dinero en cuentas. Se trata de empleos que he creado, comunidades que he ayudado a desarrollar, becas que financio, proyectos solidarios que apoyo. Hice una pausa antes de continuar, asegurándome de que mis palabras quedaran grabadas en ellos. Mi riqueza no es simplemente un conjunto de activos para disfrutar. Es una herramienta para crear impacto positivo, para abrir oportunidades, para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontré. Esa es la responsabilidad que viene con el verdadero éxito. Las palabras flotaron sobre la mesa como una declaración de principios. Vi en los rostros de mis hijos una nueva comprensión, no solo sobre mi situación financiera, sino sobre los valores que habían guiado cada una de mis decisiones durante décadas. Sara se secó las lágrimas con una servilleta manchada de rímel, dejando trazos oscuros sobre el blanco inmaculado. Robert, jamás consideré que pudiera haber una filosofía detrás de todo esto. Siempre pensé que el dinero era simplemente tener más cosas, vivir mejor que los demás. Su admisión revelaba tanto sobre su mentalidad previa como sobre las oportunidades de conversación que habíamos perdido como familia. Durante años, podríamos haber hablado de responsabilidad social, de impacto positivo, de cómo usar los recursos para cambiar vidas. Por eso lo mantuve en secreto, expliqué, con una mezcla de tristeza y esperanza. Quería que desarrollaran sus propios valores sobre el dinero y el éxito antes de saber que tenían acceso a grandes recursos. Quería que comprendieran el valor del esfuerzo, la importancia de la humildad y el sentido de ganarse las cosas por mérito propio. Michael se inclinó hacia adelante, con una intensidad en la mirada que no le había visto en años. Papá, ahora entiendo por qué siempre insististe en que trabajara en verano, por qué me hiciste pagar mi propio coche usado a los 17, por qué nunca me diste dinero extra. Exacto, respondí, sintiendo una validación profunda por primera vez en toda la noche. Cada lección de responsabilidad financiera, cada insistencia en que se ganaran lo suyo, cada conversación sobre respetar a todos sin importar su posición económica. Todo era preparación para que, llegado el momento, entendieran la verdad sobre nuestra familia. Emily había escuchado en silencio, pero vi en sus ojos que procesaba recuerdos pasados con una nueva perspectiva. Las veces que me llevaste a servir comida en el refugio de indigentes, dijo lentamente. Las ocasiones en que insististe en comprar regalos de Navidad para familias necesitadas. Los momentos en que me corregías si hablaba con desprecio de ciertos trabajos. Todo era parte de la misma educación. Sí, confirmé. Quería que entendieran que la verdadera riqueza se mide en el impacto positivo que tienes en las vidas de los demás, no en los objetos que posees ni en el estatus que proyectas. El restaurante seguía transformándose en su ritual nocturno. Los camareros recogían discretamente copas vacías y doblaban servilletas usadas. La luz tenue creaba una atmósfera íntima, como un capullo que nos aislaba del resto del mundo. Richard apareció de nuevo en nuestra mesa, con la misma deferencia respetuosa de antes. Señor Harrison, perdone la interrupción. Solo quería informarle que hemos preparado el salón privado, en caso de que desee continuar la reunión familiar en un ambiente más discreto. La oferta era tan sutil como práctica. Después de todo lo ocurrido en el comedor principal, la privacidad adicional sería bienvenida. Gracias, Richard, pero creo que hemos terminado por hoy, respondí.
Todos necesitamos tiempo para procesar lo que pasó. Ha sido una noche muy reveladora para nosotros. Por supuesto, señor. Y nuevamente, mis más sinceras disculpas por cualquier incomodidad. El Sterling Room está siempre a su disposición, dijo con una reverencia final antes de retirarse. Cuando quedamos solos otra vez, el peso de todo lo revelado y discutido cayó sobre la mesa como una manta pesada. Años de malentendidos, meses de tensión acumulada y horas de humillación pública culminaban en un momento de brutal claridad y dolorosa honestidad. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Emily con voz pequeña, pero llena de esperanza auténtica. ¿Cómo reconstruimos nuestra familia sabiendo todo lo que ahora sabemos? Era la pregunta que todos teníamos en mente, pero nadie se había atrevido a formular. El camino no sería fácil. Habría que reconstruir la confianza, redefinir relaciones y crear nuevas dinámicas basadas en la honestidad total en lugar de secretos bien intencionados. Empezamos despacio, dije, escogiendo bien mis palabras. Empezamos con conversaciones honestas, con tiempo juntos sin agendas ocultas, construyendo poco a poco un nuevo entendimiento de quiénes somos como familia. Sara levantó la vista. Sus ojos aún rojos, pero con una determinación nueva. Robert, sé que no tengo derecho a pedir esto después de lo que hice, pero ¿podrías enseñarme? ¿Podrías ayudarme a entender lo que significa de verdad ser responsable con el éxito? Lo que significa usar recursos para ayudar a otros. Su petición me sorprendió por su sinceridad. Durante años había visto en Sara solo ambición superficial y materialismo. La posibilidad de que quisiera aprender sobre responsabilidad social y verdadero impacto positivo no era algo que hubiera considerado. Eso dependerá enteramente de ti, respondí con honestidad. Tendría que ver pruebas reales de cambio, no solo palabras movidas por culpa o vergüenza. Tendría que ver que entiendes el daño que causaste y que estás comprometida a repararlo. Michael tomó la mano de su esposa, en un gesto que era a la vez de apoyo y advertencia. Sara, esto no puede tratarse solo de sentirte mal por lo de hoy. Tiene que ver con cambiar de raíz cómo ves a las personas, cómo tratas a la familia, cómo defines el éxito y el valor. Sus palabras mostraban una madurez que no le había visto antes. Como si el shock de la noche hubiera catalizado no solo una nueva comprensión sobre mí, sino también un crecimiento personal que llevaba años dormido. Lo entiendo, respondió Sara, con la voz más firme pero aún humilde. Y acepto que tendré que demostrarlo con hechos, no con palabras. Acepto que llevará tiempo, quizá mucho, antes de que puedan confiar en mí de nuevo. Emily extendió la mano y tomó la mía, creando un vínculo físico que simbolizaba la esperanza de una reconexión emocional. Papá, yo también quiero aprender. Quiero entender tu negocio, tus proyectos. Quiero ser parte de las cosas buenas que estás haciendo en el mundo. La emoción en su voz era palpable. Sentí como años de distancia y malentendidos comenzaban a disolverse, reemplazados por la posibilidad de una relación más auténtica y profunda. Y yo, añadió Michael, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Orgulloso de lo que construiste. Orgulloso de los valores que nos enseñaste. Orgulloso de llamarte papá. Lamento que haya hecho falta toda esta crisis para decírtelo. Sus palabras me golpearon con una fuerza emocional que no esperaba. Durante años había construido un imperio empresarial, creado empleos, financiado proyectos solidarios, hecho una diferencia tangible en el mundo. Pero nada de eso se comparaba con la necesidad de contar con el orgullo y la comprensión de mis propios hijos. Hay algo más que deben comprender, añadí, queriendo dejar expectativas claras. El dinero que he ganado, las empresas que he construido, todo esto viene con obligaciones que seguirán conmigo por el resto de mi vida. Si van a ser parte de este mundo, deben entender que no se trata de privilegios sin propósito. El silencio que siguió fue reflexivo, no incómodo. Pude ver cómo cada uno pensaba en lo que esto significaría para sus propias vidas, sus futuros y su definición de éxito y felicidad. Al prepararnos para salir, Sara se acercó a mí con pasos inseguros. Robert, sé que las palabras no pueden deshacer lo que hice esta noche, pero necesito que sepas que nunca olvidaré esta lección. Jamás volveré a ser tan cruel, tan ciega, tan arrogante. La miré a los ojos, buscando sinceridad genuina bajo la culpa y la vergüenza. Lo que vi era complejo,
verdadero remordimiento, determinación frágil y algo que, con tiempo y esfuerzo, podría convertirse en auténtica sabiduría. El perdón, le dije finalmente, es un proceso, no un momento. Pero estoy dispuesto a comenzar ese proceso si tú estás dispuesta a hacer el verdadero trabajo del cambio. 6 meses después de aquella noche reveladora en el Sterling Room, me encuentro en mi oficina principal, en el piso 42 del edificio más alto del distrito financiero de Manhattan, contemplando la ciudad que se extiende como un tapiz de luces y oportunidades. Las ventanas panorámicas ofrecen una vista que nunca deja de inspirarme, recordándome cada día el alcance y la responsabilidad de todo lo que hemos construido, como empresa y como familia. Mi escritorio está cubierto de informes mensuales de nuestras distintas filiales. Harrison Global Holdings ha expandido operaciones a 3 países más. Nuestro programa de becas ha otorgado ayuda financiera a más de 200 estudiantes este año, y el fondo de microcréditos que creamos para pequeños negocios familiares ya ha prestado más de $15 millones a emprendedores de bajos recursos. Las cifras impresionan, pero lo que más orgullo me produce son las historias humanas detrás de cada estadística. La transformación más notable, sin embargo, no aparece en ningún reporte financiero. Está sentada frente a mí, revisando meticulosamente documentos para nuestro próximo proyecto de viviendas asequibles. Sara ha pasado los últimos 6 meses sumergiéndose por completo en entender no solo el funcionamiento técnico de nuestro negocio, sino, más importante aún, la filosofía que guía cada decisión. Robert, dijo, levantando la vista de los planos arquitectónicos, estuve pensando en la ubicación propuesta para el complejo. ¿Has considerado incluir un centro comunitario con programas de formación profesional? Podría generar empleo para los propios residentes. Su propuesta demostraba una comprensión profunda de nuestro enfoque holístico en el desarrollo inmobiliario. Ya no se trataba solo de construir edificios, sino de crear comunidades que fomentaran el crecimiento personal y económico de quienes vivían en ellas. El hecho de que hubiera llegado a esa conclusión por sí sola mostraba un nivel de crecimiento personal que me llenaba de esperanza genuina. Es una excelente idea, respondí, sintiendo un calor en el pecho que no experimentaba hacía años. ¿Qué tipo de programas tenías en mente? Durante los siguientes 30 minutos, Sara presentó un plan detallado: formación en tecnología básica, desarrollo de habilidades empresariales y programas de educación financiera. Había investigado las necesidades específicas de la comunidad donde íbamos a construir, consultado con organizaciones locales y elaborado un presupuesto ambicioso pero realista. He estado trabajando con Emily en esto, añadió, ganando confianza mientras hablaba. Ella tiene ideas brillantes sobre cómo estructurar los programas para que sean sostenibles a largo plazo. La colaboración entre Sara y Emily representaba otro cambio fundamental en nuestra dinámica familiar. Donde antes había competencia sutil y tensiones no expresadas, ahora había una auténtica sociedad basada en objetivos comunes y respeto mutuo. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era Michael, llamando desde la obra de nuestro nuevo centro de distribución de alimentos, un proyecto que llevaba supervisando personalmente 10 semanas. «Papá, tienes que ver esto», dijo su voz emocionada al otro lado. Terminamos de instalar los paneles solares y la capacidad energética es mayor de lo proyectado. El centro no solo será neutro en carbono, sino que generará suficiente energía limpia para abastecer el refugio de al lado. El orgullo en su voz era inconfundible, pero más importante era la comprensión profunda que demostraba sobre cómo nuestros proyectos se conectaban entre sí para multiplicar su impacto. Eso es extraordinario, Michael. ¿Cuándo estimas que estará en funcionamiento? Si todo sigue según lo previsto, en 3 semanas comenzaremos a distribuir alimentos a familias necesitadas. Y hablé con el director del refugio. Quiere ampliar sus programas de rehabilitación profesional usando nuestro centro como lugar de prácticas. Al colgar, me recosté en la silla ejecutiva y observé a Sara, que había escuchado toda la conversación con atención. Su transformación en 6 meses era extraordinaria. La mujer arrogante y cruel que me había humillado públicamente en el Sterling Room se había convertido en alguien que entendía que el verdadero poder está en elevar a otros, no en hundirlos. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, le dije, señalando los documentos. No es solo que hayas aprendido sobre el negocio o que hayas desarrollado grandes ideas. Es que encontraste tu propia voz en este trabajo, tu manera auténtica de aportar.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de vergüenza. Robert, jamás pensé que el trabajo pudiera ser tan significativo. Durante años creí que el éxito era acumular cosas, demostrar superioridad sobre los demás. Ahora entiendo que se trata de crear valor real en el mundo. En ese momento llegó Emily con una caja de cartas. Su rostro irradiaba emoción y determinación. «Papá, tienes que leer esto», dijo, dejando la caja sobre mi escritorio. Son cartas de agradecimiento de los beneficiarios de nuestras becas. Un estudiante escribió que sin nuestra ayuda jamás habría podido estudiar medicina. Ahora estaba en su último año y planeaba especializarse en medicina comunitaria para trabajar en zonas rurales desatendidas. Tomé una de las cartas al azar. La letra era cuidadosa, las palabras precisas, y la gratitud tan profunda que casi podía sentir la emoción del estudiante en cada renglón. Era un recordatorio poderoso de por qué hacíamos este trabajo, de cómo las decisiones empresariales podían traducirse en cambios reales en las vidas de las personas. Esto es exactamente el impacto por el que trabajo, dije, con una satisfacción que no tenía nada que ver con ganancias o reconocimiento público. Cada dólar invertido en educación regresa multiplicado en forma de profesionales que contribuirán a sus comunidades por décadas. Emily asintió entusiasmada. Y Sara tuvo una idea brillante para ampliar el programa. ¿Quieres explicarlo tú? Sara se enderezó en la silla, nerviosa pero decidida. Pensé que podríamos crear un programa de mentorías, en el que los becados actuales acompañen a estudiantes de secundaria que están considerando la universidad, pero que vienen de familias sin experiencia en estudios superiores. La idea era sólida, bien pensada y demostraba una comprensión sofisticada de cómo crear sistemas de apoyo sostenibles. Más aún, mostraba que Sara había interiorizado por completo nuestra filosofía de empoderar a otros para que se convirtieran en agentes de cambio. «Es una propuesta excelente», respondí. «¿Has considerado la logística? ¿Cómo estructuraríamos las mentorías? ¿Qué formación necesitarían los mentores?» Durante la siguiente hora, los tres desarrollamos un plan detallado. Una colaboración genuina en la que cada perspectiva aportaba algo valioso. Sara con su visión sobre motivación, Emily con su experiencia en estudiantes de primera generación, y yo con el contexto estratégico y los recursos necesarios para hacerlo sostenible. Cuando terminamos, el sol empezaba a ponerse, bañando la oficina en tonos dorados que hacían brillar la ciudad con promesa. Era un momento que quería recordar siempre. Mi familia trabajando unida, no solo como parientes, sino como socios en la creación de un impacto positivo en el mundo. Hay algo que quiero decirles a ambas, dije, sintiendo que debía poner en palabras lo que llevaba meses en mi corazón. Cuando decidí mantener en secreto mi vida empresarial, lo hice porque quería protegerlos de las presiones y tentaciones que trae la riqueza. Pero me di cuenta de que, al hacerlo, también les negué la oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Emily se acercó y tomó mi mano. «Papá, entendemos por qué lo hiciste. Y sinceramente, creo que fue la decisión correcta. Nos permitió formar nuestros propios valores antes de saber que teníamos acceso a tantos recursos». «Exacto», añadió Sara. «Si lo hubiera sabido desde el principio, probablemente habría desarrollado una mentalidad de derecho adquirido que habría sido difícil de superar. El hecho de que tuviera que ganarme el derecho de estar aquí, de enfrentar las consecuencias de mi comportamiento anterior, hizo que el aprendizaje fuera más profundo y auténtico». Sus palabras mostraban una sabiduría forjada en la experiencia difícil. La humillación que vivió aquella noche, aunque dolorosa, se convirtió en el catalizador de un crecimiento personal que no habría sido posible de otra manera. Al cerrar la oficina y prepararnos para irnos, reflexioné sobre el extraordinario viaje que nuestra familia había recorrido en esos 6 meses. Pasamos de la desconfianza y el resentimiento a la colaboración y el propósito compartido. Transformamos secretos y malentendidos en transparencia y comprensión mutua. Pero, sobre todo, aprendimos que la verdadera riqueza no se mide en los dólares acumulados, sino en las vidas que tocas, las oportunidades que creas y el legado de bondad que dejas a las futuras generaciones. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Te espero en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. En el vídeo también encontrarás 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de todo corazón. Hasta la próxima historia de vida.